yo creo que el Partido Popular, que es un partido que forma parte del Pacto de Estado firmado y renovado en febrero, y que asumía esas disposiciones, como digo, de 280 a 321, creo recordar, medidas que se incorporaban al Pacto de Estado en relación con la violencia vicaria, va a participar activamente en lo que es el procedimiento parlamentario. Creo que lo importante es que se enriquezca en todo el proceso parlamentario este anteproyecto y, por supuesto, que el Partido Popular pueda aportar y pueda mejorar el texto, porque para esa es la tramitación legislativa. Entonces, estoy segura, ya hay un acuerdo de base y, en ese sentido, mejoraremos, iremos hacia una legislación todavía más perfeccionada, si me apura, de la que presentamos. Estoy segura, porque para eso es el procedimiento legislativo. En cuanto a la segunda pregunta, yo sí que, con toda humildad, me gustaría decir que se ha generado una alarma sobre la base de mentiras, de bulos, de falsedades, de medias verdades, que es lo que realmente me preocupa. Me preocupa que las víctimas hayan podido sufrir miedo y se hayan podido sentir alarmadas por noticias que absolutamente exceden de la realidad, que son bulos, que son mentiras radicales y absolutas. Y eso sí que me genera una responsabilidad en su bienestar, porque desde luego lo que aquí ha habido ha sido mentiras flagrantes, como el tema de AliExpress, o que los datos no son del Ministerio, y tantas falsedades. Yo creo que este tema, que es un tema muy delicado, que siempre hemos trabajado con discreción, pensando en las víctimas y en su seguridad, que en todo momento el sistema, que es un sistema muy complejo, en el que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, otras administraciones, que participa, por supuesto, el Ministerio, pero participan jueces, participan fiscales en la protección de las víctimas. Desde luego, creo que no se ha trasladado con la suficiente, yo creo que, serenidad y verdad. Y eso sí que me preocupa. Eso me preocupa, porque en todo este momento, en todo este tiempo, hemos trabajado desde el Ministerio coordinando los protocolos para responder, coordinando todo el sistema, que es complejo, para dar seguridad. Y las víctimas tienen que sentirse seguras, y las víctimas tienen que saber que el sistema funciona, que ha funcionado en todo momento y que salva vidas a diario. Y me preocupa que esto que tanto nos ha costado construir se pueda fácilmente cuestionar con bulos, mentiras, falsedades y un interés político que, desde luego, no llego a entender. Sobre las preguntas que me realizaba, mire, desde luego España siempre va a explorar cualquier vía de paz. Y por eso lo explicaba ayer perfectamente el presidente del Gobierno, también el ministro Álvarez. Trasladamos desde el primer momento, dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Siempre lo hemos manifestado. Desde luego, España hará todo lo que esté en nuestras manos para conseguir ese cese definitivo, ese alto del fuego permanente, que se liberen, por supuesto, los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria. España siempre va a trabajar a favor de la paz y, sobre todo, también a favor del reconocimiento de los dos Estados, para que convivan, desde luego, en seguridad y conviviendo, lógicamente, siempre en paz. También les voy a decir algo. Ocurra lo que ocurra con el devenir de este plan, desde España, por supuesto, siempre vamos a exigir el cumplimiento del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y, por supuesto, también el cumplimiento de las sentencias del tribunal, lógicamente en este caso del Tribunal Internacional, sobre todo porque esas sentencias son vinculantes para todos los países, lógicamente, todos los países que son miembros, estados de Naciones Unidas, incluido en este caso también Israel. Y sobre el segundo asunto que usted me preguntaba, yo creo, primero, cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben. Estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail, que lo que vienen a trasladar y a darnos a conocer es lo que ya sabíamos. Entre otras cosas, porque ya se ha explicado en sede judicial. Y lo que vemos en esta información, o lo que conocemos de nuevo, es lo que ya sabíamos. Es que aquí no hay nada. No hay nada.
Y ayer, por ejemplo, también conocimos, lógicamente, un escrito muy importante, que es el escrito de alegaciones de la Fiscalía, que en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no había ningún caso, no se observaba ningún caso malversación de caudales públicos. Por tanto, oiga, y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Por tanto, estamos, pues bueno, donde casi les diría, estamos donde estábamos hace 1 año y medio. Creo que lleva esta instrucción aproximadamente 1 año y medio en marcha, la que es una instrucción que ha ido mutando en el tiempo, pero que el final siempre ha sido el mismo, que no hay nada. Y no hay nada porque no hay nada que encontrar. Del plazo, usted lo acaba de decir, estamos efectivamente en 30 de septiembre. Ayer mismo, creo que algún compañero, no recuerdo lógicamente de qué medio de comunicación, le hizo esta misma pregunta a la ministra de Hacienda y voy lógicamente a repetir sus palabras porque no les puedo ofrecer ninguna novedad. La intención y el interés del Gobierno sigue siendo el de presentar unos nuevos presupuestos. Y además, lógicamente, presentar lo antes posible, en la mayor brevedad posible, lógicamente, ese techo de gasto y esa senda, lógicamente, como bien indicaba usted, esa senda de estabilidad que luego, posteriormente, tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Y conversaciones hay, claro que hay, sí, con el resto de las fuerzas políticas, también, lógicamente, entre ministerios. Ustedes conocen perfectamente la dinámica de trabajo de este nuevo proyecto de presupuestos, por un lado con los distintos ministerios y, lógicamente, también con los diferentes grupos parlamentarios. Ahora bien, tampoco les descubro nada nuevo, siempre con la cautela y la prudencia que requiere este tipo de negociaciones. Pero la voluntad del Gobierno, lógicamente, sigue siendo la de presentar estos nuevos presupuestos y lo antes posible. La propia ministra ayer decía, lo haremos a la mayor brevedad posible, presentar el techo de gasto y la senda de estabilidad. Yo lo que sí que creo es que la Fiscalía ya rectificó, es decir, y rectificó en menos de 24 horas. Ahí había una opinión que no estaba fundada en datos, que es lo primero que fuimos a examinar, esos datos. Y les hemos pedido, hemos solicitado esos datos a la Fiscalía y estamos a la espera. Yo no tacharía de imprudente a la Fiscalía en absoluto. Creo que por lealtad institucional debemos respetarnos, pero sí que creo que actuó correctamente en esa nota aclaratoria de un párrafo que generó una enorme alarma y que era un párrafo en el que se vertía una opinión sin datos. Y eso creo que la propia Fiscalía lo asumió y, como digo, en menos de 24 horas estaba la nota aclaratoria a disposición de todos los medios de comunicación. Bien, con respecto a las propuestas del Partido Popular de este mismo fin de semana, este último fin de semana, ¿no? Lo que yo he trasladado y hago hoy también es que estamos ante una sucesión, por un lado, de ocurrencias y, por otro lado, de supuestas novedades, lo digo entre comillas, que ya existen, ¿no? Y luego mucha falsedad, ¿no? Y, por tanto, lo que le pedimos nosotros al Partido Popular, lo que llevamos pidiéndole en estos 2 años, es que en el asunto de la inmigración se coloque al lado de los derechos humanos, que se coloque al lado de una respuesta como debió darse a los menores no acompañados que ya empiezan a salir de los territorios fronteras donde están hacinados, para tener una mejor calidad de vida en una respuesta solidaria de conjunto de país. Pero cuando uno escucha al Partido Popular hablar de irregularidad de los inmigrantes, cuando el 8% es la llegada de inmigración irregular, el 8%. Cuando dicen que no aportan a la economía de este país, cuando todos sabemos, porque eso es, creo que, insultar a la inteligencia normal, que son fundamentales para el sostenimiento de la economía de nuestro país, la presencia de los inmigrantes en nuestro país. Cuando dicen que no controlamos las fronteras, cuando se ha reducido en este año un 31%, y por cierto, cuando se compara con la Italia de Meloni, en el interanual de agosto, Italia ha subido un 2,8% la llegada de inmigración, España ha bajado un 25,8%, son datos de los 2 ministerios del Interior, del Gobierno de Italia y del Gobierno de España. Cuando se habla de que la distribución, dicen ellos, o reparto de los menores, la reubicación de los menores es arbitraria y que se hace contra el Partido Popular, es una absoluta mentira. Todas las alegaciones, por cierto, son 70 a la distribución de los
en este caso la reubicación de los menores no acompañados, que están en Ceuta, Melilla y Canarias, 70 son el 100% de las comunidades del PP. Todas las alegaciones del PP. Sobre el Real Decreto de embargo de armas, lógicamente estamos hablando con todos los grupos parlamentarios y esperamos contar con ese voto positivo. Me preguntaba usted tanto de Junts como de Podemos. Es verdad que estamos todavía en esa fase, lógicamente, de negociación y diálogo con todos ellos. Y no ha llegado a este Consejo de Ministros, no se ha podido aprobar todavía en este Consejo de Ministros. Esperemos que en las próximas semanas lo podamos aprobar. Me refería a la pregunta me refería del registro, efectivamente, del registro. No se ha aprobado.